Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos, por seguir en esta sintonía de contenido y de información aquí en Mega Noticias. Estamos ocupados y preocupados por las instituciones. La pregunta sería, ¿y las instituciones? Porque valga decir que pues el Tren Maya y la iniciativa electoral, entre dos ejemplos, dos aspectos a tratar, el Tren Maya y la iniciativa electoral, pues son muestra de un ejercicio que está debilitando severamente al Estado de Derecho y a las instituciones, por supuesto. Primero, usted recordará, como jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador emitía bandos, luego ya en el poder presidencial pues eran memorandas y después pasaron por la reserva de la información, incluso desde los segundos niveles de periférico se reservó la información. Ahora, por el caso de la revocación de mandato, también por el uso y abuso de recursos nacionales, bueno, pues se reservó la información. Y hoy la variante es la seguridad nacional. Con amparos o sin amparos, con procedimientos legales o sin estos, pues seguridad nacional y seguimos adelante. Y este es un tema para tratar a fondo. Y vamos a dividir, como usted sabe, vamos a seccionar nuestro programa en 4 variantes de debate, de plática, de discusión. El primero de ellos, el primer bloque es el Tren Maya, de proyecto a imposición. Ahí lo tiene usted en imagen, el famoso tren. Avanza a pesar de la suspensión, de los amparos. Y bueno, el presidente de la República había anotado que no se iba a talar un solo árbol. Ya sabemos lo que está pasando, se acusa de ecocidio. Y por el otro lado dijo que no iba a expropiar ningún terreno. Hoy se da a conocer que son, bueno, muchos metros, kilómetros de expropiación que se han ejecutado. El segundo bloque, la ley no aplica, puede ser como afirmación o puede ser como pregunta. La ley no aplica para las obras insignias del gobierno. Y ahí tiene usted las 3 imágenes que corroboran pues un poco lo que les estoy afirmando, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, que por cierto en otras naciones, vale decirlo, sancionan a gobernantes que inauguran obras con un avance tan solo del 30%. En este país pues no pasa nada. El tercer bloque, la tentación cotidiana de desaparecer al INE. Siguen las campañas a pesar de la prohibición y lo más importante es que el presidente de la República, hablo del presidente de este país, a quien lo pueda suceder le llama indignamente las corcholatas. Vamos a platicar de esto, la tentación de desaparecer al INE y las campañas que continúan. Disfrazados o no, pero continúan. Y bueno, pues el cuarto bloque tiene que ver con lo que yo le decía hace unos minutos y que son las adecuaciones electorales, pero solo en beneficio del gobierno. Así pues, vamos a iniciar. Y me da mucho gusto saludar a Marco Baños. Marco, ¿cómo estás? Gracias por atender a nuestra solicitud y comparecer con nosotros, Marco. Muchas gracias, Carlos. Te saludo con afecto y también a todo tu amplio auditorio. Saludo a Arturo también, que está con nosotros. Catedrático Marco y además exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo Espinosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Marco. Me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy y platicar un ratito. Bueno, y especialista ni más menos que en procedimientos y derecho constitucional, Arturo Espinosa. Así es que este programa va a estar calientito y me gustaría iniciar contigo, Marco, y la pregunta que formulé al principio. El Tren Maya, por decir el Tren Maya, podría ser el Aeropuerto Felipe Ángeles o podría decir la refinería Dos Bocas. ¿Son proyectos o son imposiciones? Bueno, en mi opinión son imposiciones del presidente de la República. Concretamente en el caso del aeropuerto, sabíamos que estaba una obra iniciada por el gobierno federal anterior y que además fue detenida por el presidente actual en un momento en que ni siquiera había asumido el rol ya de presidente en funciones. Se trataba de un presidente electo que organizó una especie de consulta popular, vamos a ponerle comillas, porque en ese momento el procedimiento de la consulta popular no estaba como está ahora regulado y no se hizo un procedimiento por una autoridad con preguntas específicas claramente identificadas. No se hizo tampoco un control de los votantes, de los mecanismos de recepción de la votación. Fue una especie de consulta patito la que dejó
el aeropuerto de Texcoco sin que se pudiera continuar. Y a mí me parece que es muy grave que ni siquiera hemos conocido con detalle cuál es el monto de los recursos públicos que se utilizaron y que obviamente pues se echaron a perder porque no van a tener un impacto concreto en una obra de esa dimensión. Y luego después vino obviamente desde la época de la campaña, el ofrecimiento del presidente de que se pudiera realizar el aeropuerto en Santa Lucía, en una base militar. Ya digamos que en términos generales está casi concluida la obra. El problema es, otra vez, para efectos de la operación, no se tienen todos los permisos, no se tienen todos los esquemas de la infraestructura necesarios para el funcionamiento. Incluso la carretera que va de la Ciudad de México hasta la parte de Santa Lucía está inconclusa. Ayer que viajé de la ciudad de Pachuca, donde yo vivo, a la Ciudad de México, pues todavía hay tramos que están en una construcción que detiene el tránsito y que vuelve muy complicado el acceso a la Ciudad de México. Entonces, se trata de una imposición y se trata además de una imposición que ha querido llevarse casi por la fuerza a las líneas aéreas para que programen vuelos. Hay datos genéricos que hablan de 3 vuelos, hay datos que están hablando de una cantidad muy pequeña de personas que están utilizando las instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, y yo creo que el presidente de la República se encaprichó en imponernos un aeropuerto a costa de los inicios de una obra pública de las dimensiones que estaba previsto para el otro aeropuerto. Y bueno, pues hemos visto también las complicaciones que está significando la posibilidad de descentralizar ahora hacia Santa Lucía, pero vamos a ver qué sucede. Yo creo que tampoco ha sido un ejercicio transparente y sí se trata claramente, en mi opinión, de un esquema de imposición del primer mandatario. Bueno, ya preguntaré en lo sucesivo y entonces las instituciones y las leyes en dónde quedan. Y me da gusto saludar a José Fernández Santillán, que se incorpora con nosotros, un extraordinario analista político. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Es un placer compartir este espacio contigo, con Marco, mi amigo, y con Arturo Espinosa. Un saludo al auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias. A ver, haciendo eco un poco a lo que nos manifestaba Marco, yo he elaborado algunos pasos, Arturo, que se han seguido, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que nos muestran claramente cuál es la tendencia hacia dónde vamos. A ver, veamos el orden. Primero, lo que decía Marco es cancelar el aeropuerto de Texcoco para combatir a la corrupción. Eso fue lo que se dijo. Hasta donde yo entiendo, en este momento no hay un solo inhabilitado o detenido precisamente por corrupción en el aeropuerto de Texcoco. Pero bueno, se canceló. Luego se anuncia el proyecto de Santa Lucía y se rediseña el espacio aéreo nacional para favorecer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, pues ya sabemos que nos castigaron de categoría 1, somos a categoría 2, somos un país riesgo y peligroso en el espacio aéreo. Luego se habló de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, del Benito Juárez. Se cambió de personal y se contrató a controladores inexpertos. Se empezó un desmantelamiento del propio aeropuerto Benito Juárez. Se inauguró sin terminar el Felipe Ángeles. Se presionó a las aerolíneas a ir a Santa Lucía. Fracasó la estrategia y se empiezan a cancelar rutas y número de vuelos por incosteables. Se emitió el decretazo. Se obliga a los funcionarios del gobierno a usar el Felipe Ángeles. Con alevosía se retrasan operaciones en el aeropuerto Benito Juárez. Hemos visto imágenes en redes sociales de soldados cómo desvían las maletas para retrasarlas en su entrega alrededor de 45 minutos para que se enfade la gente y diga que es inoperante el aeropuerto Benito Juárez. Y bueno, pues ahora se habla de un bache que pues le va a costar a la operación del aeropuerto por lo menos de aquí a diciembre, y la última puntada es que al parecer se tiene que desmantelar la Terminal 2 por cuestiones de estructura y mantenimiento. Digo, más claro no puede ser el hecho de que a fuerzas, como sea, tiene que funcionar el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿O me equivoco, Arturo? No, a ver, yo creo que estamos ante una administración, un gobierno en la que el proyecto es la cuarta transformación, como el propio presidente lo denominó, es más importante que el bien común y que el Estado de Derecho. ¿A qué es a lo que me refiero? El presidente tiene una visión de país, él señala constantemente que hay que terminar con todo lo anterior, que todo lo anterior viene del conservadurismo, que todo lo anterior fue lo que
llevó a este país a la situación que está, y que él va a sentar las bases de un nuevo Estado mexicano, una nueva era en nuestro país. Y bajo este argumento, que es un argumento más retórico que real, él lo que ha buscado es plantear una visión que se fundamenta en algunos proyectos, megaobras, como son el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, los programas sociales, desde luego, y a partir de ahí, todo lo que le estorbe para conseguir este proyecto que él busca para llevar adelante su visión, lo va a eliminar, ya sea mediante decretos, ya sea ignorando sentencias, Los o amparos. ya sea ignorando la propia ley, los amparos, o ya sea atacando y señalando que están buscando estorbarlo, que están buscando detenerlo, ¿no? La famosa teoría del complot. Entonces yo lo que veo en esta administración es un verdadero riesgo democrático en cuanto a la erosión del Estado de Derecho, de la ley y de las instituciones, con tal de cumplir lo que es su visión de país, lo que es su proyecto de nación. Y no importa si ese proyecto nos beneficia o no nos beneficia, nos va a llevar a estar en una mejor posición como país, como economía, socialmente. Él simplemente quiere cumplir lo que él ambicionó para su gobierno. ¿Estás de acuerdo, doctor Fernández Santillán? Sí, y agregaría lo siguiente. En un estado populista, en un régimen populista como en el que estamos hoy en nuestro país, la ley importa poco, e igual que las instituciones. Así actuaron Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, en su momento Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Y así me podría seguir. Víctor Orbán en Hungría y incluso el propio Capo di Tutti Capi, el jefe de todos los jefes, que es Putin, el jefe de todos los populistas a nivel internacional. Yendo específicamente al caso de el aeropuerto Felipe Ángeles, yo agregaría a lo que ya han dicho Marco y Arturo un asunto muy importante, Venga. que es la violación de las leyes internacionales en aviación, porque no están dados los permisos para que las líneas aéreas internacionales usen esas instalaciones, porque son inviables y porque está cerca otro aeropuerto, lo cual multiplica los riesgos de accidentes. La otra cuestión es que hay una aplicación selectiva de la ley, pero también, como ustedes saben, se viola la ley por acción, o sea, por actos ilegales, pero también por omisión, es decir, por no aplicar la ley. Y es el caso de la lucha contra el crimen organizado. La frase abrazos y no balazos es una frase absolutamente demagógica, y él dijo, no voy a usar la violencia contra la violencia. Eso es una frase absolutamente absurda, porque la violencia se combate con la ley. Entonces, al no estar aplicando la ley, está faltando a sus deberes como jefe de Estado y como jefe del gobierno. Entonces, han habido muchas omisiones en donde, por ejemplo, no se aplica la ley en el caso de actos de corrupción evidentes, como es la estafa maestra. Solo tienen en la cárcel a Rosario Robles y a los muchos que con pinches que estuvieron y que están involucrados, como Emilio Cebadúa, no están en la cárcel, y muchos otros. Son decenas de redes y no la han aplicado.
¿Por qué razón? No se sabe. Y, en fin, hay una serie de omisiones muy graves y lo que vemos es un uso de las instituciones y de las leyes no conforme a una imparcialidad, como un jefe de Estado lo debería hacer, sino que López Obrador ha estado actuando como jefe de una facción, con los ataques, por ejemplo, contra el INE, que quiere apropiarse de la gestión de las elecciones para prolongar, porque este es un proyecto trascendental. ¿Qué es la cuarta transformación? Nadie sabe. Lo único que sí se sabe, a ciencia cierta, es la continuación en el poder de López Obrador por él mismo o creando un maximato, es decir, algún títere o títera que ponga en su lugar. Sí, lo que muchos han considerado que es un proceso de revocación, no es así, es un proceso de ratificación, fue un engaño a la sociedad, ¿no? Y además, bueno, sí, pues para que se llegue a cabo la corrupción, podría establecer que se llevan 4 pasos fundamentales, que es corrupción por intención, que es lo que mencionas, Pepe, por omisión, sí, por negligencia, sí, o hasta por ignorancia. Pero a ver, Marcos, tú eres un hombre fiel a las instituciones, creado en las instituciones y defensor de las instituciones. Yo entiendo, fui testigo, fui auditor social de esto, de que Andrés Manuel López Obrador juramentó cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley que de ella emane. Es decir, es solamente un acto protocolario porque también su gente cercana, su equipo, su miembro de gabinete proceden lo mismo, juramentando hacer cumplir las leyes, y parece que no es así. Dice el propio secretario de Gobernación, pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me preguntan? Entonces, ¿a qué estamos? ¿Cuál es el riesgo, Marco? Mira, a mí lo que me ha parecido más lamentable es que si bien es cierto que el juramento de apegarse a la Constitución esencialmente implica un compromiso de carácter ético para el cumplimiento de las funciones del servidor público, pero que evidentemente lo compromete a que su actuar se apegue a las disposiciones constitucionales, a las disposiciones de ley. A mí me parece que en el caso concreto del presidente de la República, inauguró una práctica que es terrible para la democracia mexicana, para el Estado de Derecho en México, porque cuando tú como gobernante no estás de acuerdo con un conjunto de normas que, digamos, pudieran oponerse al cumplimiento de las políticas públicas, de los proyectos que tienes tú, en este caso como presidente de la República, lo sensato es iniciar procedimientos de modificación de las normas. El presidente no empezó por ese punto, el presidente pasó por encima de las normas. El tema concreto del aeropuerto es uno de los ejemplos más lamentables, donde la decisión se toma sin ningún apego a ninguna institucionalidad, a ningún procedimiento establecido en la legislación. Y en consecuencia, pues ese compromiso de apegarse a las normas, de si no me gustan las normas, intento modificarlas porque hay un procedimiento, hay un poder legislativo donde incluso él tiene mayoría. En todo su sexenio ha tenido mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero el presidente no ha ensayado modificaciones, y las que ha ensayado las ha querido también imponer, porque hemos escuchado con claridad cómo ha habido voces de Morena y del propio gobierno que dicen que a las iniciativas presidenciales no se les mueve ni una sola coma, y eso no forma parte de un procedimiento legal, de un procedimiento democrático para la conformación de las reglas del juego. La reforma eléctrica trajo, en mi opinión, un ejemplo de lo que no se puede hacer en democracia, porque a los adversarios políticos que en democracia pueden existir, los volvió enemigos, y traidor a la patria, pues es un delito señalado en el Código Penal. Si tú a un adversario político lo conviertes en un enemigo, pues diluyes cualquier capacidad, cualquier posibilidad de establecer acuerdos. Y el presidente ha venido imponiendo su capricho, ha impuesto su agenda, ha establecido el timing que se tiene que seguir en la discusión de los temas, pero fundamentalmente se ha caracterizado por emitir o decretos o disposiciones
que pasan por encima de la institucionalidad y de los procedimientos establecidos para poder tomar decisiones de política pública, como está pasando ahora con las dos suspensiones definitivas, una de mayo y esta reciente que han emitido los jueces en el caso concreto de Yucatán sobre esos 1,500 kilómetros del famoso Tren Maya. Pero a mí me parece que la pregunta concreta es, lamentablemente, el caso de rendir la protesta de ley de apegarse a la Constitución y a las propias leyes es una protesta que, insisto, debiendo implicar el mayor compromiso ético del servidor público, en el caso concreto del presidente de la República, no se ha materializado, no se ha expresado de una manera clara que nosotros podamos decir, bueno, el presidente ha intentado modificar procedimientos, se ha ajustado a las normas, se ha sujetado a disposiciones judiciales. Nada de eso ha ocurrido y utiliza, la verdad, un conjunto de vericuetos que son a capricho. Determinar que una obra como la del Tren Maya es una obra de seguridad nacional, o aquel decreto donde el presidente de la República, pues un acuerdo más bien, donde el presidente de la República dice que no se pueden suspender las obras del gobierno, pues eso me parece a mí que es, y que además se tienen que agilizar todos los trámites para que tengan los permisos y todas las cuestiones que se necesita para avanzar en ellos, habla claramente de que el presidente vive bajo un concepto que es claramente antidemocrático, porque para el presidente la encarnación del pueblo es él, y lo peor de todo es la encarnación de la propia ley, y eso me parece a mí que es muy delicado para el funcionamiento del Estado de Derecho en México. A ver, esto nos obliga a pasar a nuestro siguiente tema o segundo bloque, que es acerca de la ley. La pregunta era si la ley aplicaba para las obras insignias del gobierno. Permítanme incrementar o formular de otra manera esta interrogante. Yo diría o preguntaría si la ley no aplica para las obras y acciones del gobierno. A ver, especifico. Ante la declaración que nos hace Marco Baños, bueno, pues si el protestar, juramentar, cumplir la ley es un antecedente meramente ético y moral, pues ahora entiendo por qué al terminar los sexenios pues se van como si no pasara nada, no hay reclamos, no hay posiciones legales, no pasa absolutamente nada si dejaron bien o mal el país. Es más, les voy a convidar, Marco, Arturo, Pepe, que yo en lo personal siento que siempre los informes de gobierno son a favor precisamente de la administración del presidente en turno. Nos dicen qué hicieron, pero no nos dicen qué dejaron de hacer, que es lo más grave. Y bueno, hablando de esto, doctor Fernández Santillán, la ley no aplica para las obras y acciones. Quiero referirme a algo en particular que ocurrió el día de hoy y que fue la exhibición en adelanto de lo que el libro de Jared Kushner, el yerno de Trump, declara en un libro sobre cómo doblaron a Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador con la cuestión migratoria. Dan antecedentes de lo que parece ser un acuerdo en secrecía entre los dos gobiernos y que después el amigo, porque así lo dijo López Obrador, el amigo Trump los traicionó y ahora desencadena un escándalo de marco internacional en ese sentido. ¿Qué piensas, Pepe? Bueno, en primer lugar, sobre lo de Jared Kushner, es simplemente escandaloso, porque sale a la luz lo que se rumoraba, pero ahora está escrito y testificado por el autor del libro que se llama Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Y Donald Trump amenazó a López Obrador que si no detenía el flujo migratorio, los aranceles iban a ir subiendo mes con mes, y entonces simplemente tuvo que doblegarse ante esa amenaza López Obrador y su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Es vergonzoso, y lo dice así Jared Kushner. Oye, Pepe, pero perdóname que te interrumpa, pero volvemos al término del análisis de la ley, porque yo recuerdo que después de que públicamente se dio a conocer los acercamientos del gobierno de Trump con el gobierno de López Obrador por el asunto migratorio, aquí nos vinieron a dar un engaño mediático sin precedentes que fue en Tijuana, cuando el señor Marcelo Ebrard dijo, misión cumplida, señor presidente, haciéndonos creer
a todos los mexicanos que habían tenido avances en la política migratoria, cuando hoy nos enteramos, los agarraron de rodillas y doblados. Así es. Entonces, la otra noticia que viene de Estados Unidos y que hoy precisamente se da a conocer es que los jueces de Nueva York protestan contra López Obrador en el sentido de que está amenazando, hostigando a jueces que no siguen su línea, en especial a Juan Pablo, se me olvidan ahorita los nombres, Gómez Fierro. Ajá, es exacto. Correcto. Y dicen y muestran su preocupación porque si los jueces no se alinean a su capricho, entonces son son objeto de hostigamiento, como que ya, aunque el Poder Judicial los haya exonerado y dice aquí no hay nada que ver, ya los pusieron en la lista de la UIF, a ellos y a sus familiares. Entonces, estamos viviendo en un autoritarismo y se nos está yendo la democracia entre las manos. Una observación importante. Sí. El Estado de Derecho es un Estado constitucional y esto quiere decir que la ley es soberana y que el poder se debe subordinar a la ley. Entonces, el juramento que hace el presidente no es simplemente ético, sino tiene la obligación jurídica de guardar y hacer guardar las leyes, porque si no, de otra manera, quedaría a su libre albedrío el aplicar o no aplicar la ley y entonces estaríamos en el otro lado. Lo opuesto del constitucionalismo es el absolutismo y eso fue por lo que luchamos en México, por la transición a la democracia, porque hubiera verdaderamente frenos y contrapesos al poder del presidente, al hiperpresidencialismo, que fue una de las grandes desgracias en este país. Lo habíamos logrado hasta que en 2018 se frenó la transición a la democracia. Una clave, en la democracia, la transición a la democracia tenía como fundamento, como columna vertebral, el diálogo entre el gobierno y la oposición. Mientras que en todos este tiempo que lleva López Obrador en el poder, no ha dialogado con la oposición y en cambio ha polarizado al país y ha hecho literalmente lo que su regalada gana se le da. Entonces está en peligro el Estado de Derecho, está en peligro la democracia y está en peligro la economía misma del país. Han salido a relucir noticias de que los grandes inversionistas mexicanos se están saliendo del país y se están yendo a España. Por lo menos 500 grandes empresas mexicanas ya están en España. Entonces, esto va afectando no solamente a la política, sino también a la economía y a la sociedad mexicana, que está profundamente polarizada. Y yo diría polarizada y además vulnerable, porque yo no sé, Arturo, pero quizá lo que nos ha explicado José Fernández Santillán lo podríamos ilustrar con dos ejemplos. Uno, cuando el presidente de la República pone en riesgo a dos ciudadanos, como a Carlos Loret de Mola, dando a conocer sus ingresos, o del propio Felipe Calderón, con el uso de sus pensiones. Da los montos, pero el presidente de la República omite decir que toda la pensión que recibió Felipe Calderón la donó
a organismos altruistas. Bueno, pero eso es otro asunto. Ese sería un ejemplo, el saltarse la ley y imponer riesgo a ciudadanos mexicanos. Y la otra es, pues, estas grabaciones ilícitas de Laida Sansores y también de Alejandro Moreno, en donde su hermano, porque así se dicen, hermano Manuel Velasco, simplemente le dice: Alejandro, si no te ajustas a lo que el presidente quiere, va a caer todo el peso sobre ti. ¿A eso nos referimos, Arturo? A ver, yo creo que estamos ante un político, la verdad, bastante astuto como es Andrés Manuel López Obrador, quien usa el discurso, usa su gran capacidad de comunicar a su favor. Y de esta manera va manipulando. Porque justamente parte de lo que mencionas de los ataques que señalan, o lo que pasa con Laida Sansores, que tiene el mismo estilo que el presidente, y Alejandro Moreno, no hablan de la conducta ilícita en la que ellos están cayendo, o del exceso en lo que ellos están incurriendo al difundir esta información, sino más bien en lo que hacen énfasis es en la ilegalidad o el actuar erróneo de las personas de las que están hablando. Y en este afán de poder develar su conducta ilegal, ellos pueden hacer mano de cualquier acción o de cualquier conducta, y eso los justifica. Yo creo que estamos ante un gobierno de grandes simulaciones en las cuales la retórica, el discurso va por un lado, pero la realidad va por el otro. Mencionabas hace rato, Carlos, los múltiples informes que da el presidente prácticamente trimestralmente, que si el de los 100 días, que si el del festejo del aniversario del triunfo, el informe constitucional y demás, pero realmente no son ejercicios de rendición de cuentas, como él señala. Son ejercicios de propaganda gubernamental y de propaganda política, porque cuando realmente se le cuestiona del actuar del gobierno, de los gastos, de la poca transparencia, de la nula rendición de cuentas, de la opacidad, de los excesos de algunos de sus funcionarios. No nos olvidemos del director de la CFE o del propio fiscal general de la República. Cuando realmente se le cuestiona de esos temas, o de su hijo, digámoslo así, él señala que esos son ataques infundados y únicamente dice en algunos casos que son personas honorables y en las que él tiene confianza, o en algunos otros casos señala, justamente distrae diciendo que quienes lo atacan no tienen la autoridad porque son personas que reciben dineros de otras fuentes y demás. Entonces, creo que lo que el presidente ha sabido hacer muy bien es, a través de su discurso, manipular la información, acomodarla a su gusto, a su antojo. Ha sabido realizar una verdadera simulación y ha evitado que los grandes errores de su gobierno, las grandes faltas, digamos, le afecten, ¿no? Se fundamenta, es chistoso, algunas encuestas tiene una popularidad bastante alta, pero tiene una efectividad en su gobierno bastante baja. Digamos, los temas económicos, de seguridad, de educación, de salud, son los que más preocupan y está reprobando todo eso, pero él, en su persona, en su figura, es una persona que pues tiene índices de popularidad importante. Y nada más cerraría esta parte diciendo, creo que justamente la política exterior es una clara muestra de todo esto, ¿no? A mí me parece que ha sido una política exterior bastante errática en todos los sentidos, y nada más veamos de quiénes se ha hecho amigos y de quiénes se ha alejado, ¿no? Veamos, era muy amigo y muy condescendiente con Donald Trump, y desde el primer momento mostró bastante lejanía y bastante desdén hacia Biden. No lo quiso felicitar. De las pocas giras internacionales que ha hecho, la hizo a Honduras, un país con una escasa tradición democrática, la hizo a El Salvador, ni se diga, a Cuba, a Guatemala, digamos. Realmente, dime con quién andas y te diré quién eres en ese caso. Y así ha sido la política exterior. Lo vino a visitar Alberto Fernández, a Evo Morales lo protegió en su momento y le dio incluso asilo. Yo creo que todo esto es muestra de que los datos duros nos dicen una cosa, pero él manipula esta información para generar otros datos.
basta decir lo que pasó el domingo en las asambleas de Morena, él las minimizó y después empezó a hablar de su obsesión, que es el fraude electoral de 2006 y demás. Él justamente eso es lo que hace muy bien, y en esa trampa muchas veces acabamos cayendo. Bueno, vamos a hacer una pausa, y has dado pie precisamente para hablar de los ataques, que es otro tema. Los ataques que se han dado, por ejemplo, a los órganos autónomos, a la autonomía de las universidades, y ahora la pretensión de desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, valga decir o recordar que hace exactamente un año, el 16 de septiembre, pues el invitado de honor fue el presidente de Cuba para defender a Cuba frente a los Estados Unidos, el presidente de nuestro país, frente al ejército mexicano. Ahora ha advertido, iba a decir amenazado, pero ha advertido que el próximo 16, frente al ejército mexicano, hará una defensa y una respuesta a Joe Biden sobre la política comercial. Esto es A Fondo, volvemos. Bien, pues regresamos, y viene una parte sumamente interesante que tiene que ver con todos nosotros, con nuestra democracia y con nuestra estabilidad y paz social, que es el Instituto Nacional Electoral. Qué mejor, Marco, que nos anticipes tu pronóstico sobre estos ataques que se dan al INE, la intención de desaparecerlo. Y bueno, déjame decir algo, lo digo con responsabilidad personal, pero lo único que nos demostró Morena este fin de semana es la necesidad de revalorar y defender al INE. Mira, coincido plenamente con lo que tú mencionas. Lo que ocurrió el fin de semana en el proceso de elección de Morena, pues ha sido un ejemplo de la división que han generado a nivel nacional y que obviamente se replica en el ámbito interno. No hay un procedimiento claro para la elección de los dirigentes de Morena, en este caso los integrantes de sus consejos, en fin. Pero a mí me da la impresión de que los ataques sistemáticos que el presidente de la República ha tenido en contra de las autoridades electorales, en general con los órganos autónomos, pero señaladamente con el Instituto Nacional Electoral, y en algunos tramos lo ha hecho con el INAI, también lo hizo con la CONAPRED por el tema aquel de Chumel Torres, que todo el mundo recordará. Pero en el caso del INE ha sido muy lamentable, porque es una institución que en más o menos unos 31 años de historia, pues ha venido generando un esquema de condiciones de equidad para la contienda electoral, y es una institución que se ha caracterizado porque presenta los resultados con transparencia y además con apego estricto a la voluntad popular. Ya una vez que el voto está depositado en la urna, es absolutamente imposible que se pueda tergiversar la voluntad del ciudadano. Pero el presidente tiene especial rencor por la elección del 2006 y utiliza el pretexto de la elección del 2006, ahora recientemente con el tema de la elección del domingo, la elección interna de Morena, donde hubo de todo, y él mismo reconoció que hay acarreos, que hay prácticas fraudulentas que no deberían de ocurrir en esa elección interna. Entonces el presidente se va en contra del INE y dice que los mapaches, que son ejemplo de mapaches los consejeros electorales, y esa parte es un distractor que usa el presidente, como ha usado muchas otras. Por ejemplo, cuando vino aquel desaseado manejo de la pandemia, donde López-Gatell era el símbolo del quédate en casa y aparece en diciembre con la novia en una playa. Digo, tiene derecho a ir de vacaciones, pero estábamos en la parte más complicada de la pandemia, y entonces el funcionario que encabezaba la política de quédate en casa, pues apareció fuera de casa y sin el cubrebocas, como nunca lo utilizaron. Entonces el presidente sale a justificarlo, y entonces ve que no tiene ningún eco en las dos mañaneras donde intentó defender a López-Gatell, y luego se fue a decir que iba a presentar una iniciativa para desaparecer al INAI. Aquí nos hace exactamente lo mismo. Sabe que hay una problemática interna demasiado dura. Yo creo que las declaraciones de Monreal son muy, muy claras para decir que los efectos pueden ser mucho más grandes de lo que se vieron el simple domingo, de que viene prácticamente un cataclismo. No lo dice así Monreal, pero nos da a entender que hay muchas cosas en Morena que se van a desatar a propósito de las candidaturas del EDOMEX de Coahuila, y luego la importante, la que tiene que ver con la elección presidencial.
Entonces, yo diría, Morena tiene muchas complicaciones internas que hablan de que no es un partido en rigor, es un movimiento que tiene demasiadas vericuetos y que no se ha logrado consolidar, y que se refleja en estas actitudes que se vieron ahí. ¿A dónde va a llegar esto? Me da la impresión de que por el momento, hasta que se haga el proceso de renovación de los consejeros electorales, el INE con muchos problemas ha logrado sortear estos ataques sistemáticos que nunca habíamos visto del titular del Poder Ejecutivo en contra de la autoridad electoral, en contra del árbitro electoral. Ha salido bien librado, los niveles de digamos, aceptación que tiene el INE son bastante altos, pero ha lastimado el presidente de la República en otra perspectiva a los órganos electorales, le ha quitado presupuesto, lo ha obligado a ir con el tema de la revocatoria y obviamente lo ha culpado de la baja participación que se tuvo ahí, como no ha sido posible avanzar con el tema de las reformas constitucionales y como se ve difícil que lo logren hacer, pues entonces el presidente está ensayando el plan B, y lo vimos concretamente con el caso de las modificaciones a la ley electoral de la Ciudad de México, donde se disminuyeron áreas técnicas de la propia institución local. Yo creo que esa va a ser la dinámica que van a seguir. Van a ir paulatinamente disminuyendo si no logran hacer acuerdos como pareciera ser después de la reforma eléctrica. Se ve muy difícil, y después de estos temas con Alito Moreno, pues se ve muy complicado que se puedan construir acuerdos para hacer modificaciones en el ámbito constitucional con las 2/3 partes. Entonces vamos a ver una andanada donde el presidente apuesta sus últimas cartas para controlar el Consejo General en el proceso que viene en abril. Vamos a ver qué hace, si deciden o no emitir la convocatoria, es el primer punto, y luego en segundo lugar cómo van a integrar el órgano técnico que se va a encargar de desahogar el procedimiento, porque yo veo que para ese momento no habrá una reforma constitucional en materia electoral que permita que el INE sea una institución distinta como lo ha planteado el propio presidente, pero va a ser una institución que se va a volver el centro de la discusión de nueva cuenta, simple y llanamente porque es el árbitro y al presidente no le gusta que le saquen tarjetas amarillas ni a él ni a sus... Oye, y vamos a ver el peso específico y el valor que en este caso, pongo nombre y apellido, tiene Ricardo Monreal para estudiar el caso de Jared Kushner en materia internacional, pero también cómo se desenvuelve el ataque al Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver hasta dónde llega y de qué es capaz Ricardo Monreal. No va a ser que acabe denostado como Porfirio Muñoz Ledo. Fíjate, Arturo, que escuchando en una ponencia ante el cuerpo de abogados del país de Lorenzo Córdoba, dijo cosas muy interesantes sobre el INE. Dijo que en esta última, la elección intermedia, el INE se enfrentó a 4 procesos inéditos y lo salvó bastante bien. 1, se enfrentó a la pandemia y ninguna casilla sirvió como foco de contagio para los ciudadanos. 2, los ataques persistentes del gobierno. 3, el crimen organizado. Y 4, el costo muy reducido al presupuesto. Bajo estas condiciones, aún así, el INE demostró su calidad y su valor. ¿A qué estamos sujetos, Arturo? Tú que eres especialista en derecho electoral. ¿Asambleas callejeras, levantadedos para saber qué queremos o no qué queremos? A ver, yo creo que empezaría por decir que en México se hacen las elecciones y se hacen muy bien. La verdad es que las elecciones mexicanas son de muy alta calidad y, desde luego, lo que menciona el consejero presidente Lorenzo Córdoba es muy importante. Marco Baños ya fue consejero y también es testigo de esto, pero además es algo de lo que se ha dado cuenta a nivel internacional. El INE es un ejemplo a nivel internacional. Las misiones de observación electoral que han venido a México lo han reconocido. En otros países del mundo el INE es muy reconocido. La credencial de elector, Arturo. Exactamente. Entonces yo creo que en eso estamos muy avanzados. A mí lo que me preocupa es justamente que estas elecciones de Morena a mí me recordaron, y Marco se va a acordar muy bien, a las del PRD de hace unos años, ¿no? El PRD tuvo varios procesos internos bastante complejos, varios seguidos, elecciones que acaban en tribunales, que se anularon, que se recontaron, elecciones que organizó el INE y que también fueron bastante complicadas del PRD, y a mí lo que me preocupa es que lo que se busque sea esto, que la calidad de las elecciones en México sea de ese tipo de niveles. Ya lo vimos en la consulta popular, ya lo vimos en la revocación de mandato,
Ya lo vimos en las propias consultas que organizó el gobierno para la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en otros, ahora en los ejercicios internos de Morena. Bueno, hay que decirlo, la mayoría de las candidaturas a la gubernatura, los procesos de selección de Morena han acabado en tribunales y ha habido importantes acusaciones de irregularidades. A mí lo que me preocupa es que la apuesta sea eso, porque haya elecciones de muy baja calidad y por poder tener un control absoluto de la autoridad electoral, que yo creo que es lo que busca el presidente. El presidente, recordémoslo, no es un buen perdedor de elecciones. Cuando ha perdido las elecciones, siempre ha acusado al árbitro electoral o ha acusado a los opositores, ha acusado que se orquesta un complot, una campaña en su contra, e incluso cuando las ha ganado, tampoco ha dicho que ha felicitado a la autoridad electoral por el desempeño. Ahora, recordemos, lo ha señalado varias veces, dijo que las elecciones las ganó gracias a que el expresidente Enrique Peña Nieto no se había metido en las elecciones, ¿no? No tuvo que ver, o sea, eso es lo que él atribuye, que en esta ocasión sí pudo haber ganado y no en 2006 cuando compitió por primera vez. Entonces, a mí me parece que lo que busca el presidente y lo que busca Morena un poco es un órgano electoral bastante más a modo. Y eso es lo que le interesa. Como ya lo dijimos aquí, el Estado de Derecho, las leyes, las reglas, no son lo más importante. Nada más veamos la cantidad de sentencias que el Tribunal Electoral ha emitido en las que ha señalado violaciones constantes durante la revocación de mandato por parte de la jefa de gobierno, gobernadores, gobernadoras, servidores públicos, Morena, el presidente de Morena. Hay una cantidad de sentencias bárbaras de diferentes situaciones. Me parece que ha sido el proceso más sucio en ese sentido en cuanto a violaciones a la ley que hemos vivido en la historia reciente de nuestro país, en esta transición a la democracia de la que habla José Fernández Santillán. Y yo creo que lo que ellos buscan, porque se sienten mejor en ese ámbito, es esto, es elecciones con una calidad muy baja en la cual puedan hacer estas malas prácticas que hemos visto recientemente en varios procesos en los que, digamos, prácticamente han competido ellos mismos, porque creo que en la consulta popular, como en la revocación de mandato, fue Morena contra Morena, ¿no? Digamos, realmente no es que tuvieran oposición. No, ya pudimos apreciar el vergonzoso y ridículo espectáculo mediático que intentaron hacer en Toluca, presentando a sus corcholatas, violando todas las normas, reglamentos y protocolos en materia electoral. Vamos cerrando con tu apreciación, doctor Fernández Santillán. Sí, bueno, la cuestión es que están violando flagrantemente la ley electoral porque están haciendo campañas anticipadas y ya le sacaron la tarjeta amarilla y hasta la tarjeta roja, pero le sigue valiendo un cacahuate. Ahí están, lo que están mostrando en pantalla. Entonces, insisto, el populismo hace a menos la ley y las instituciones, porque no es un régimen institucional, sino es un régimen personal. Tanto así que Giovanni Sartori dijo que Berlusconi en Italia había creado un verdadero y propio sultanato. O sea, aquí en México estamos camino a ese tipo de régimen. O sea, que el sultán López Obrador, un sultán tropical, se haga del país y no solamente del poder, sino que se adueñe de todo, como los sultanes. La otra cuestión que quiero también señalar, contestando a tu pregunta, es que los ataques al INE son ataques al sistema electoral mexicano, no solamente a una institución. No centremos nuestro análisis simplemente en eso, porque además el INE está formado y está ligado en la red con los organismos públicos locales. Está lanzando contra el sistema electoral nacional a través de ¿qué? De permitir al narcotráfico, al crimen organizado,
que se adueñe de territorios enteros del país. Es decir, con la política de abrazos y no balazos, los que ha hecho es abrirle las puertas a los narcotraficantes para que dominen territorios, municipios enteros. Y acuérdense en las elecciones del 21 lo que pasó, que mataron, amenazaron, amedrentaron a un montón de candidatos de la oposición y ganaron los candidatos de Morena. Como fue ejemplar, no es ejemplar, sino es un caso icónico en Valle de Bravo. La otra cuestión es que, siguiendo con el asunto de no aplico la ley, o sí la aplico según mi conveniencia, con el caso de Segalmex, es escandaloso. La gente tiene que saber que ahí hubo un hoyo, se creó un hoyo de 10,000 millones de pesos. El Segalmex estaba encabezada por Ignacio Ovalle, que trabajó con Echeverría, que trabajó y le dio chamba a López Obrador, y en vez de que hubiera una acción inmediata en contra de Ignacio Ovalle, simplemente le creó un puesto allí en Gobernación de nombre bastante indefinido, sí, y no a nada, absolutamente. La otra cuestión es el ataque a la UNAM, es el ataque a la inteligencia. Y con esto termino. Nosotros debemos defender a la democracia, y la mejor arma de la democracia es la razón, la inteligencia, y saber que la democracia no es el gobierno de la mayoría, sino es el gobierno de la mayoría que respeta a las minorías y que trata de negociar y de acercarse y disminuir la conflictividad social a través del compromiso, de tal manera que la democracia es el gobierno de todos, mayoría y minoría incluidos. Cuando López Obrador habla del pueblo, habla de la parte de la población que está con él, y el no pueblo son los conservadores, los neoliberales, los fascistas, etcétera, etcétera. Sí. Están con él. Oye, punto. Y parte de la arrogancia que vemos en las autoridades fue lo que ocurrió hace unos momentos cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, salió de su oficina para dialogar con un grupo de representantes de mujeres en colectivo. El funcionario le dijo a una inconforme que no confiaba en ella, cuando ella le respondió que ella no confiaba en las autoridades. Una pausa, volvemos, estamos a fondo. Caray. Bueno, no quiero concluir el programa sin agradecer y despedir a Marco Baños por su gentileza y su participación. Marco, muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy gentil. Un saludo para Arturo y para el doctor Santillán, Fernando Santillán. Arturo, un privilegio platicar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, doctor Fernández Santillán. Ilustrativo concreto, como siempre, José Fernández Santillán. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Carlos. Gracias a Marco Baños y gracias a Arturo Espinosa Silis. Gracias, y queda el compromiso de volvernos a encontrar. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde-noche. Gracias. Y gracias a usted por haber correspondido a esta emisión de A Fondo. ¿Y qué le parece si vamos directo a las noticias, a la información? Yoli Ramírez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto saludarte, como siempre, un placer para mí compartir esta mesa de trabajo. En minutos vamos a tener la tensión internacional en este momento entre Estados Unidos y China por la visita de Nancy Pelosi en Taiwán, que está a unas horas de comenzar su agenda diplomática en ese país. Y también vamos a platicar sobre si hay debilidad en el Estado de Derecho una vez que el presidente López Obrador ha emitido este decreto para que avance el Tren Maya y ha comenzado con las expropiaciones, si hay motivo para encender los focos rojos. Oye, la tensión internacional crece a punto de que algunos consideran entraremos economía de guerra. Está Ucrania, Rusia, Taiwán, China
los barcos rusos que llegan a Nicaragua y Venezuela, la respuesta militar de Estados Unidos en Costa Rica y bueno, pues la aceptación ahora del presidente Biden de que sí participó en una operación para matar al líder de Al-Qaeda. Oye, y si de verdad, como dice el gobierno de México, las medidas que ha tomado el gobierno nos van a hacer como estar en una burbuja económica para que nada de eso nos afecte como si está afectando el resto del planeta. Pues vamos a estar muy pendientes de la información y las noticias. Gracias, Yoli. Gracias a ti, un gusto. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.